Hola papus, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video trip más, espero que estén pasando una velada increíble y hoy quiero hablar de la conciencia es el infinito. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este video trip? El estímulo externo altera nuestra conciencia y lo que pase afuera afecta adentro. Y bueno, al menos como funciona mi mente y como he visto que funciona la mente más o menos de otras personas, pues obviamente las cosas que pasan te afectan. Y a veces hay situaciones que tú no puedes controlar que terminan afectando algo que sucede adentro de tu cabeza. Y recordemos que todos somos lo mismo. Hablando, ya sabes, somos elementos, somos materia, somos átomos, somos energía, somos luz. Bueno, luz, pues porque ya ves las ondas y vaya, tienes que tener un pequeño conocimiento de física y de ciencias básicas, pero no es necesario porque a final de cuentas tú interpretas la realidad de una manera y pues las cosas caen, la gravedad existe, el rap de Minecraft es buenísimo, ya sabes, ese tipo de cosas. Y la conciencia es el infinito porque como el universo se expande, a mí me gusta hacerme la pregunta de hacia dónde se expande mi mente y cuáles son los límites de la imaginación realmente, hasta dónde es capaz de guardar, retener, aprender y reconocer la información que nos da el universo, nuestra propia mente. Y bueno, recordemos que si vemos a la conciencia como el concepto de una fuerza física, tendría muchísimo sentido que la conciencia sea algo que afecta directamente a la realidad como una fuerza que es la gravedad, tanto. Y no porque crea que seamos dioses o una mamá así, sino que hablando evolutivamente, la conciencia es el fin del universo y al menos estamos en un punto donde se está empezando a desarrollar. Porque imagínate todos los complejos y caos que aparecen en el universo. Te estoy hablando de las explosiones de las supernovas, de cómo se creó el universo, de las teorías, obviamente, porque te van a decir que el Big Bang, o que Diosito, o que Alu Akbar, o no sé, hermano, o que existen los ángeles, o que existen los demonios, o que existen los reptilianos. Todos te van a querer meter una idea, te van a querer vender un concepto de cómo intentar interpretar la realidad, y la mente es muy poderosa porque a final de cuentas la única manera que tenemos de ver la realidad tal y como los seres humanos somos son con las herramientas que nosotros tenemos. Existen animales, por ejemplo, que tienen la ecolocalización, que eso es algo que nosotros, bueno, ya pudimos desarrollar eventualmente con tecnología, pero ahora imagínate qué otras cosas no se pueden hacer. Y esa es la verdadera incógnita, ¿dónde están los límites de la imaginación? ¿Y dónde está la expansión? Los números se comportan de una manera real en nuestro universo. Tú puedes calcular cuánto mide algo utilizando números. Tanto por tanto es tanto, y yo sé que esa cosa en teoría va a medir eso, lo mido y en efecto eso era. Pero los números tienden al infinito y hay una infinidad de números, e incluso entre números tiende a existir una infinidad. Sabes que la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad no son compatibles por el problema de escalar las fórmulas, y es porque ambas extremos de la escala tiende al infinito y nuestra mente se encuentra en ese mismo espacio, en el espacio de la conciencia, donde lo que pasa dentro de un espacio um, finito de materia, o no sé cómo decirlo, porque es lo más pequeño que existe, que creo que sería donde se mueve la conciencia, puede terminar afectando la realidad con un absurdismo increíble. Imagínate que unos científicos son capaces de hacer un agujero negro. Pum, lo hacen, pum, se come la Tierra y se come al sistema solar y se come gran parte de este espacio en el universo. Eso significaría que una partícula, por su propia cuenta, que sería la conciencia en individuos vivos, afectó a una región tan enorme del universo por conciencia propia. No es que haya existido un proceso, que sí hubo, obviamente, porque fue creación, pero que naturalmente se haya dado así el orden, técnicamente también cuenta como la naturaleza de las cosas. Y, y siempre me pregunto si es posible calcular el valor de la conciencia como algo que afecta la realidad,
porque a final de cuentas nosotros como humanos somos ese pico evolutivo. Existen los animales, existen obviamente otros seres con vida que muestran algún tipo de raciocinio o conciencia, pero yo creo que pues obviamente eso se debe a que los humanos ya tenemos nuestras necesidades básicas resueltas, entonces nuestra mente tiene cabida libre para poder reflexionar y para poder ser más autoobservables. Un león no se siente mal de haberse comido una cebra, porque pues el güey tiene hambre y es comer o ser comido y es la selva y así como caiga con garras y dientes tengo que sobrevivir y reproducirme. Nosotros no. Nosotros ya tenemos casas de Infonavit y nos dan de comer y pues a la bestia somos felices, supongamos, pero tenemos el espacio para el raciocinio. Y a lo mejor el único problema de este planeta es que estamos demasiado contaminados de la cabeza y se les olvida que tenemos nuestra propia mente y nuestra propia manera de inventar la realidad. Porque lo que te quieren vender y lo que te quieren decir es todo un invento, hermano. Los idiomas, las religiones, los países, las fronteras, los eventos, el fútbol, los videojuegos, las películas, todo es un invento de otra mente, de otra cabeza, de una persona que no sabía qué hacer con la realidad y decidió darle un sentido propio o hacer algo. Y de eso se trata. No puedes ser un consumidor toda tu vida. Tienes que caer en el precipicio de crear y de querer. Y entre más conciencia, más cambia la realidad, porque te has dado cuenta que incluso parece de película las cosas que pasan en la vida real, la complejidad de las casualidades y las causalidades que mueven este universo no tiene absolutamente nada de sentido. La mejor herramienta que tenemos nosotros es la capacidad de observación, el reconocimiento de patrones y el querer entender el por qué estamos aquí. Obviamente no tengo esa respuesta, porque nadie la ha tenido a lo largo de la humanidad. Y quien te quiera decir que sí es una mentira, o que venga y me lo demuestre, por favor. Pero hay muchísimas maneras de interpretar la realidad. Puedes creer en Dios, puedes creer en la ciencia, puedes creer en el Tao, puedes creer en, no sé, bro, en la reencarnación o en un montón de cosas. Pero es obvio que la conciencia existe y que hay algo, porque ¿dónde se almacena toda esa información? Tú puedes en tu cabeza decir, me acuerdo de X situación, la puedo anotar, la puedo transferir, puedo hacer algo que a la larga cambie el universo entero de pura autoconciencia. Y si recordamos que todos somos uno mismo y si la teoría del Big Bang es correcta o de alguna otra manera nos demuestran que todos somos una amalgama que se expandió y se creó todo esto en concepto de que yo estoy hecho de lo mismo que está hecho ese peluche y lo mismo que está hecho ese teléfono y lo mismo que está hecho todo en general, o sea, no hay que vernos como independientes a lo otro, a pesar de que no interactuemos. Hay muchas cosas que están ahí, a pesar de que no interactuamos con ellas directamente o físicamente. O sea, por ejemplo, con el sonido, con las ondas electromagnéticas, con las ondas de microondas. O sea, hay muchas cosas que nosotros a lo mejor pasamos por alto porque no tenemos la capacidad de interactuar con eso. Pero la conciencia es aquello que abre la puerta. Porque con la conciencia se puede hacer la creación. Y eso significaría que el universo es tan complejo que fue capaz de crear seres en sí complejos para seguir creando y evolucionando. No sé cuál sea el fin del universo o el fin de la especie humana o cuál sea el sentido de estar vivos. Y si nada más somos una coincidencia, tenemos que entender que el proceso evolutivo que nos ha llevado hasta este punto es impresionante. Y en el nivel que nosotros estamos como civilización, Dios mío, tengo un aparato que me graba, que guarda mi imagen, mi audio y lo que quiero transmitir y lo puedo subir a una plataforma donde cualquier persona del mundo podría verlo. Nunca se había tenido tanta información y obviamente existe una gran batalla entre los avances, entre el ego y entre la existencia. Pero recordemos que tienes tres maneras de observar este mundo y es que en el uno puedes estar despierto y puedes entender que la existencia como tal es el sentido del universo que tú quieras dar. En realidad es nada más eso, coexistir con
lo que existe a tu alrededor y tratar de hacer lo más óptimo para ti. Em, Desde el ego, ya sabes, existen las megacorporaciones y el capitalismo. Y a ver, a lo mejor eso no lo entiendo porque mis papás no fueron dueños de una mina en África o algo así. Nunca he tenido tantos miles de millones de dólares como para que nada importe. Porque obviamente en este país como México muchas de las cosas se miden por el valor material. Pero me imagino que obviamente las personas que vienen de élites o de cúmulos verdaderamente millonarios no piensan igual o al menos no crecieron de la misma manera, entonces su entendimiento de la realidad es completamente diferente al de una persona que nació en la precariedad y aún así todos coexistimos en el mismo sistema desigual. Entonces, la única oportunidad que nosotros tenemos realmente es en la expresión y en la comunicación, porque hay muchas cosas que a lo mejor el lenguaje todavía no permite comunicar, pero yo sé que existe algo ahí y cuando ese algo salga y cuando todo el mundo sea capaz de verlo, tal vez no me toque a mí, tal vez sean generaciones futuras, pero la humanidad va a entender su propósito y va a seguir expandiéndose. Y el único límite que existe es el de tu imaginación. El universo es infinito y la conciencia también. Entonces, ¿quién te dijo que tienes que seguir las reglas y quién te dijo que tienes que seguir las normas? Obviamente, no seas pendejo, ¿verdad? Reconoce patrones y entiende cómo funciona la sociedad. Fuera de eso, sé feliz, cabrón. Recuerda, si la vida te da la espalda, le agarras las nalgas.